¿Cómo ¿Qué tal? estás? Claudio, derechamente al grano, acá se dice que esto no es un tema legal desde el punto de vista de la ley de probidad pública y de conflictos de intereses. Aquí no se configuraría una ilegalidad. ¿Cómo lo ves tú? Yo discrepo de esa posición por varias razones. Primero, yo creo que el ministro comete 3 errores en sus declaraciones. Uno, él dice que no hay conflictos de interés. Y señala un monto de 0,0004, que son las acciones en relación a la empresa, y en realidad él está equivocado respecto de qué se entiende por conflicto de interés. El conflicto de interés no tiene nada que ver con los montos, sino que con la potencial ventaja que tú puedes obtener de una situación donde está. En este caso, te pongo un solo ejemplo. Supongamos que él hubiera mantenido las acciones y supongamos que la empresa Sonda renegocia el contrato con FONASA. Él como autoridad sería accionista y renegociaría el contrato con la empresa del cual es accionista a cargo de la autoridad pública. Por lo tanto, ahí se configura un conflicto de interés. Para evitar eso, precisamente la ley, la 20.880, señaló categóricamente en el artículo 45 que cuando tú tienes acciones de empresas que tienen contratos con el Estado, no importa que fue hace 2 años que compraste la acción o a 1 año, etcétera. Cuando tú tienes acciones de empresas que tienen contrato con el Estado, tienes que venderlas. Espera, o sea, que esto que dice acá, que ese conflicto solo se configura cuando existe más del 10% de participación. Ya. Eso es para todo tipo de personas. Claro, lo que pasa es que ahí viene el problema que tenemos. Hay un problema legal en este minuto. Dale. De 2 interpretaciones legales. Tenemos la ley de bases de administración del Estado y la ley de probidad, que es la más nueva, ¿ya? La ley de bases señala precisamente que los titulares de sociedades con 10 o más por ciento de empresas no pueden acceder a cargos de gobierno. Ya. Como él tiene salvo que menos, las vendan antes. Claro, como él tiene menos, en ese caso, él dice, yo no tengo ningún conflicto de interés porque en virtud de esa ley, efectivamente tiene menos del 10. ¿Ya? O sea, pero esa ley lo que zanja es que él puede ser ministro, ¿no? Puede ser ministro. Pero la otra ley, la ley 20.880, señala algo contradictorio con la anterior. Dice que una ley más nueva, aprobada en el 2016, dice taxativamente que tú no puedes tener acciones de empresas que tienen contrato con el Estado. Ni sea 0,01 y en cualquier parte del Estado. Y ahí es donde no importa el monto, como decías tú al comienzo. No importa el monto. No, nunca importa el monto. Claro. Da lo mismo, porque el punto del monto tiene que ver con el conflicto de interés tiene que ver con otras dimensiones, ahora, no Claudio, solamente el monto. Cuando ha habido cuestiones parecidas y con otros ministros incluso, se ha planteado, bueno, es que si se llega a el escenario que tú describías antes, hipotético, de una renegociación con Sonda, me inhabilito. ¿Resuelve eso el tema o no? Yo creo que la ley elevó los estándares para precisamente evitar ese tipo de conflictos. Y estos conflictos pueden emerger en distintas partes. Por ejemplo, por eso la ley es tan de estándares altos. Por ejemplo, el día de mañana un ministro de Defensa también tiene un contrato con Sonda y el ministro de Salud habla con ese ministro de Defensa sobre el tema. Y para evitar todo ese tipo de conflictos se evita, porque si no el ministro tendría que estar inhabilitando constantemente. Para evitar esas inhabilidades se actúa como precautoria de evitemos eso y que venda. Usted no es que se tenga que deshacer de las acciones, puede comprar otras acciones. Claro. Reemplazar unas por otras. Decirle a su corredora, véndame cómpreme de otra que no tiene nada que ver. Y el otro problema que tiene el ministro, la otra equivocación, es que él dice, yo no sabía que Sonda tenía un contrato con el Ministerio de Salud, que es el que yo asumí. Pero es lo mismo que a ti te pasen un parto. Yo le decía al carabinero, oiga, yo no sabía que la velocidad máxima es 50 kilómetros por hora y en todas partes dice 60 kilómetros por hora. El no saber, y eso sabemos que es así con la ley, el no saber no te inhabilita de cometer una infracción. En este caso, él debió haberse informado y cuando declaró las acciones de Sonda, él debió haber preguntado a Sonda, ¿tienes contratos con el Estado para inmediatamente vender? Claro. Aquí planteamos temprano para ir